UCA por la invitación a dar esta charla. Me pidieron que les hable sobre introducción al uso de programas estadísticos. Algo que se tiene que tener en cuenta antes de empezar esta charla es que para poder utilizar correctamente los programas estadísticos, uno tiene que tener contenido primero, ¿sí? ¿A qué me refiero con contenido? Que uno tiene que saber lo que va a buscar, ¿sí? Uno tiene que tener nociones básicas sobre estadística para utilizar los programas estadísticos, ¿sí? Porque los programas nos facilitan mucho los cálculos, pero uno tiene que saber los supuestos de aplicación de la estadística que estoy utilizando y uno tiene que saber la interpretación de los resultados que me está dando el programa estadístico y qué datos del programa estadístico son necesarios que yo ponga en mi investigación. Existe una gran variedad de funciones y de costos. Los hay genéricos o especializados y también gratuitos o muy caros, ¿sí? Una de las eh, elecciones que tenemos que hacer es si vamos a utilizar un programa gratuito o no, ¿sí? En general, las universidades grandes pagan por los programas estadísticos sofisticados para que sus estudiantes puedan tener o para que se pueda usar en sus laboratorios de informática, pero en general nosotros en Latinoamérica, en general luego, vamos a utilizar programas gratuitos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con genéricos o especializados? Los genéricos son para analizar cualquier tipo de datos, datos sociales, datos de ciencias de la salud, de agronomía, o sea, de cualquier rama de la ciencia. En cambio, los especializados están enfocados hacia un tipo particular de datos. Ejemplo, los programas EPIDAT e EPIINFO están muy enfocados en lo que es ciencias de la salud. Se debe tener el que mejor se conozca y que permita realizar los análisis estadísticos que se requieren para el trabajo. No todos los programas estadísticos ofrecen las mismas funciones, las mismas posibilidades y la misma potencia estadística. Entonces uno tiene que utilizar el que le convenga desde todos los puntos de vista. Primero, desde la accesibilidad y otro que yo sepa utilizar, que yo sepa interpretar los resultados y que sirva para hacer las pruebas estadísticas que yo necesito para mi trabajo. En esta presentación nos vamos a enfocar en tres programas, principalmente el SPSS, el PSPP y R. Ahora, la primera pregunta es ¿qué programa tengo que utilizar? Hay bastantes. Ahora, ¿qué programa a mí me conviene utilizar? Excel de por sí no es un programa estadístico o un software para realizar estadísticas, pero sí me permite hacer estadísticas simples, o sea, las estadísticas descriptivas, ¿sí? Excel es una planilla de cálculo, una hoja de cálculo que nos permite realizar cálculos matemáticos, entonces sería útil para estadística descriptiva. ¿Qué abarca la estadística descriptiva? Las medidas de resumen, las medidas de forma, las de tendencia, las de dispersión y los gráficos. Todo eso yo puedo hacer tranquilamente con Excel. Entonces, si yo necesito analizar eh, pocos datos y solamente necesito estadística descriptiva, Excel podría ser eh, una buena opción. Después tenemos el SPSS y Stata, que son bastante potentes desde el punto de vista estadístico, que ofrecen una amplia variedad de posibilidades, sobre todo en lo que es inferencia estadística. ¿Y a qué me refiero con inferencia estadística? Cálculos ya más complejos que, si bien se pueden hacer en Excel, nos llevaría mucho más tiempo y podríamos cometer errores, ¿sí? Entonces, en estos programas podemos realizar curvas que se conocen como ROC, que son las de para medir la sensibilidad y la especificidad en pruebas diagnósticas, hacer regresiones,
tanto logísticas como lineales, y un análisis exploratorio. Por ejemplo, en psicometría se utiliza mucho el análisis exploratorio, el análisis de componentes principales, y eso se puede hacer de una forma muy fácil y rápida con esos programas. Después tenemos el PSPP, que es una versión gratuita del SPSS, que es, digamos, su principal ventaja, porque la mayoría de las personas o de los cursos están enfocados en aprender a utilizar SPSS, pero al ser un software de pago, digamos que es una gran limitación para su uso. Y el PSPP es muy similar al SPSS, pero en una versión gratuita. Digamos que una desventaja es que no tiene todas las pruebas estadísticas que sí tiene Stata o SPSS. Después tenemos EPIDAT. EPIDAT está, como dijimos, muy enfocado a ciencias de la salud, pero digamos que su uso más destacado es en el cálculo del tamaño muestral, ¿sí? Se puede utilizar, por supuesto, también para estadística descriptiva, para realizar algunas estadísticas de la esfera inferencial, pero digamos que su uso más popular es para realizar el cálculo del tamaño muestral. Después tenemos un programa que se llama JASP, que es muy útil también en psicometría, sobre todo para realizar análisis factorial confirmatorio, ¿sí? ¿Por qué hacemos esa salvedad? Porque uno, que JASP es gratuito y pocos software gratuitos hacen análisis factorial confirmatorio. Pero por supuesto también hace otro tipo de estadísticas. También yo puedo hacer regresión, también puedo hacer estadística descriptiva, incluso puedo modelar datos con JASP. Después tenemos R. R es considerado el software estadístico más potente que existe en la actualidad. Se puede utilizar para hacer todo tipo de estadística, desde lo más simple a lo más sofisticado. Es útil cuando se tiene que manejar muchos datos, es gratuito, tiene la posibilidad de descargar paquetes que son como programas otra vez dentro del programa para utilizar, eh, para poder analizar algunos datos específicos. Por ejemplo, hay paquetes de epidemiología, hay paquetes de psicometría, paquetes de estadística multivariante, ¿sí? Entonces, R es considerado actualmente el programa estadístico más potente, pero después vamos a ver cuáles son sus limitaciones o desventajas. Después tenemos el EpiInfo, que también está muy ligado a lo que es ciencias de la salud, pero es una versión gratuita y su principal uso es para estudiar las tablas de contingencia de 2x2. Eso nos permite calcular riesgo relativo, odds ratio y chi cuadrado, entre otros que se pueden calcular utilizando tablas de contingencia. Vamos a empezar hablando de SPSS, es uno de los programas más conocidos que hay. En, en sus primeras versiones, el usuario tenía que saber mucho de programación porque aparecía una pantalla negra donde uno tenía que escribir los códigos para ir analizando los datos. Actualmente, SPSS cuenta con un entorno gráfico que facilita el uso de este software. Sigue teniendo, por supuesto, su lenguaje de programación, pero ahora ya utiliza un entorno gráfico donde uno puede ver los menús, puede seleccionar el tipo de estadística que va a utilizar. Entonces, al entrar al programa se ve una pantalla que es cuadriculada, muy semejante a lo que es una hoja de cálculo, una hoja de Excel, y en esta pantalla se puede empezar a capturar datos de la misma manera que en las hojas de cálculo. ¿Cómo? Yo puedo abrir programas, abrir archivos que estén guardados en formato texto, en forma que es el CSV, o puedo abrir archivos de Excel,
puedo cargar los datos de forma directa en el SPSS. Entonces hay muchas opciones para importar y para exportar los datos que yo quiero analizar. Los datos capturados de esta forma pueden guardarse en un archivo de SPSS y después pueden llamarse para continuar la captura o iniciar el análisis, ¿sí? SPSS tiene un formato de archivo propio que pueden leer otros tipos de programas. Por ejemplo, si yo guardo un archivo en formato de SPSS, ese mismo archivo puede ser leído por otros programas, como por ejemplo el PSPP. Y hablando del PSPP, PSPP es una aplicación de software que es libre para el análisis de datos y se presenta en modo gráfico, ¿sí? Su lenguaje de programación es C, pero digamos que para este programa, al igual que el SPSS, no necesita conocimientos de programación. ¿Por qué? Porque tiene un entorno gráfico, ¿sí? Es como un programa en sí. Y el software nació como un reemplazo o como una opción gratuita del SPSS, por eso su entorno gráfico es muy similar al SPSS. Y tiene funcionalidades básicas como frecuencias, tablas cruzadas, que también se llaman tablas de contingencia, comparación de medias, regresión lineal, fiabilidad, reordenamiento de los datos, tiene pruebas no paramétricas, tiene análisis factorial, entre otras características. O sea, tiene muchas opciones para una investigación, digamos, básica o lo que ustedes hacen, que se están iniciando en investigación. Este software es más que suficiente y es una opción amigable y gratuita para el análisis de datos. Finalmente tenemos un software R, y lo que hay que entender de R es que R es un ambiente de programación. También podemos decir que R es un lenguaje de programación, ¿sí? Es el ambiente y también el lenguaje de programación. Por eso digamos que es el software estadístico más potente que hay en la actualidad, porque uno por medio de programación puede realizar cualquier tipo de estadística, desde lo básico a lo más sofisticado, ¿sí? Su ventaja es que es de acceso abierto y gratuito y está en constante actualización, ¿sí? Entre la variedad de cálculos estadísticos que puedan realizarse en R se encuentran los análisis estadísticos clásicos, ¿sí? La modelación lineal y no lineal, análisis de series de tiempo, análisis de clasificación, estadística multivariada, por mencionar algunos. Y todo esto es lo que se conoce como R base, ¿sí? O sea, lo que el ambiente de programación R con su lenguaje de programación R ya tienen de por sí, ¿sí? Sin tener que descargar ningún tipo de paquete, que son como programas otra vez dentro del programa. O sea, RBase puede hacer eso utilizando un correcto lenguaje de programación. Entonces las personas que conocen el lenguaje de programación pueden generar sus propios códigos para realizar cálculos específicos. Por eso es muy potente, porque uno puede personalizar su análisis estadístico. Otra ventaja es la calidad del diseño de gráficos para su publicación. Sus gráficos son muy buenos, de alta calidad, son muy personalizables y se puede exportar los resultados y los gráficos en cualquier formato que puede ser abierto en cualquier otro programa estadístico. Algo que sí hay que tener en cuenta con R es que su desventaja es que para que yo pueda utilizar R, tengo que saber lenguaje de programación, ¿sí? Porque no cuenta con menús, como si vamos a ver enseguida los programas, no cuenta con menús o un entorno gráfico, un ambiente gráfico como si tiene el
los otros software que estuvimos viendo, sino que hay que saber lenguaje de programación, ¿sí? Ahora bien, existen programas que utilizan R base o que utilizan la consola de R para hacer como un entorno gráfico, como para darle un entorno gráfico a R, y uno de los más utilizados es RStudio. Sí, no es lo mismo R que RStudio. RStudio es un programa, un ambiente gráfico que utiliza el lenguaje de programación R y utiliza el, su, su consola, digamos, para realizar los cálculos estadísticos de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, uno escribe en RStudio y el programa ya le ayuda a recordar algunas eh, fórmulas, digamos, o algunas formas de programar para tener algunos resultados, ¿sí? Entonces, digamos que es más sencillo utilizar de esa forma. También lo que permite R es RStudio es crear lo que se llaman los scripts, donde uno va a escribir el código y uno puede corregir ese código, uno puede guardar ese código y uno puede reutilizar ese código para analizar más datos o ir actualizando datos para hacer estadísticas constantes. Una ventaja también que no figura acá de R y también que tiene ya las nuevas versiones de SPSS es la posibilidad de vincular el programa con Python, ¿sí? Python también es un ambiente gráfico y un lenguaje de programación que se utiliza para manejar bases de datos, ¿sí? Recuerden que base de datos no es lo mismo que una planilla de Excel, ¿sí? Entonces, Python lo que hace es manejar bases de datos y ese programa Python se puede utilizar o vincular con R y con las nuevas versiones de el SPSS. Y después de ver estos tres, ¿cuál es el mejor? Y no existe una respuesta adecuada a la pregunta. Cada programa tiene sus ventajas y sus aplicaciones. Ahora, si me obligan a decir cuál es el mejor, por supuesto que el mejor software estadístico es R por su versatilidad, por ser de código abierto, gratuito y por ser tan personalizable, ¿sí? Por ejemplo, SPSS tiene una gran cantidad de opciones para análisis estadísticos, pero pocos los han utilizado completamente, ¿sí? El PSPP es prácticamente igual al SPSS, pero con menos funcionalidades. Y R, el que facilita análisis, por ejemplo, de modelos generalizados y estadísticas mucho más sofisticadas que las que nos ofrecen los otros programas mencionados. Y ahora vamos a ver desde el punto de vista práctico cómo se ven esos programas, ¿sí? Por ejemplo, así se ve el programa, el SPSS, ¿sí? Esta es una planilla de datos mal llamada, mal llamada base de datos, ¿sí? Y vemos que tiene un entorno gráfico, ¿sí? Tiene esta barra con los menús, acá hay datos, transformar, analizar, tiene una vista de datos, que es la que estamos viendo, tiene una vista de variables, donde se clasifican las variables de acuerdo a su tipo, eh, y la medida, ¿sí? Puede ser escala, ordinal o nominal. Por ejemplo, si queremos, acá tenemos sexo, vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y le pedimos que nos diga la frecuencia de sexo y de paso le podemos pedir, por ejemplo, un gráfico de circular, de porcentaje, por ejemplo.
continuar, aceptar. Y nos sale una nueva ventana, que es la ventana de resultados. Y ahí nos sale que, por ejemplo, nuestro tamaño de muestra es 281 pacientes, que tenemos 89 hombres, que representa el 31,7% de los datos. Tenemos 192 mujeres, que representa el 68,3% de los datos. Y como le pedimos cada una gráfica, acá está una gráfica de torta donde podemos ver el porcentaje. Esto se puede editar haciendo doble clic para incluir, por ejemplo, las leyendas y que se vean los porcentajes. Esto es todo personalizable también, se puede cambiar el título, los colores, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo con una variable cuantitativa, analizar descriptivos, frecuencias y edad. En edad no importa tanto la frecuencia, entonces no le pedimos la frecuencia. En estadísticos le podemos pedir la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, media, mediana, moda. Le podemos pedir que haga un gráfico, en este caso edad, lo mejor es hacer un histograma. Podemos pedirle que ese histograma muestre la curva normal y le damos a aceptar. Bien. Entonces, el programa nos muestra que obtenemos 281, otra vez nuestro tamaño de muestra, y las estadísticas de resumen son la media 27,02 años, la mediana 25 años, la moda 23 años, la desviación típica prácticamente 8, nos da la varianza, el mínimo y el máximo, o sea, las edades van de 18 a 62 años. Asimismo podemos ver el histograma con la curva normal. Eso es muy útil porque acá a primera vista vemos que la edad no sigue una distribución normal, y también el mismo gráfico nos muestra la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Pasamos al siguiente programa. Esta es la vista que tiene el programa PSPP. Este programa, como ven, es muy similar al anterior. También tiene una vista de datos y una vista de variables. Uno puede poner las etiquetas y también el tipo de variable que es. Eso va a ayudar mucho para la selección de el tipo de prueba estadística que se va a utilizar. El menú también es bastante similar al programa anterior. Podemos ir a analizar, estadística descriptiva, frecuencias y estos estadísticos no vamos a usar. Vamos a seleccionar sexo, por ejemplo. En gráficas le ponemos uno de barras, podemos hacer ahora con porcentajes. Continuar. Ok. Y otra vez se abre una nueva ventana. Esta ventana también recibe el nombre de visor de resultados y uno puede ver ahí nuevamente. Primero, hombre, 43, el porcentaje, mujer, 23, el porcentaje y el gráfico de barras. Sí, una desventaja de este programa es que tiene menos opciones de, de personalización que sí tenía el programa anterior. Vamos a ver una variable que sea cuantitativa ahora, por ejemplo, edad. Ahí sí le podemos pedir media, desviación estándar, mínimo, máximo, varianza, ¿sí? Mediana. Y en gráficas ya no podemos pedir uno de barras, sino que pedimos un histograma, también con curva normal. Esta es la tabla de frecuencia. Acá están mis medidas de resumen.
la media, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y la mediana. Y acá mi histograma. Esto sí parece un poco más una distribución normal, pero igualmente no se dibuja de forma correcta, entonces no, no indica tanto que sea una distribución normal. Pero básicamente para que vean que el manejo del, del software es muy similar al anterior. Y el último programa del que hablamos es R. En este caso estoy utilizando RStudio, no la consola básica de R, sino que RStudio. Y como pueden ver, RStudio lo que tiene es una ventana llamada script y abajo del script está la consola de R. ¿Sí? Acá arriba pueden ver que ya está escrito el script y uno va activando estas fórmulas para ir obteniendo lo que uno quiere. Por ejemplo, R también, R también es una calculadora, entonces uno puede seleccionar esto, control enter, y ahí se ve en la consola el resultado, ¿sí? 5,510. Uno también puede crear lo que se llaman vectores, ¿sí? Acá yo creé tres vectores, un vector que se llama ID, donde incluí valores del 1 al 10, un vector llamado sexo, donde se llenó con una variable cualitativa hombre-mujer, y un vector llamado edad, donde puse edades de forma aleatoria de 10 eh, sujetos. Eso después se puede convertir en una tabla, ¿sí? Utilizando data frame, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear estos tres vectores. Seleccionamos, control enter, ahí se crearon los vectores. Después creamos la tabla, ahí se creó la tabla. Y para ver la tabla tengo que activar esa tabla. Y pueden ver cómo en la consola se creó una tabla con esos datos. Ahora también existen en este lenguaje formas de hacer gráficos. Por ejemplo, con IST se hace un gráfico llamado histograma. Entonces, al activar esto, se hace un histograma, los gráficos salen en esta parte de RStudio. Y también puede hacer medidas de tendencia central y de dispersión, en este caso mean para el promedio o media aritmética, median para la mediana, SD para la desviación estándar y bar para la varianza. Entonces se selecciona y el programa calcula lo que le pedimos. ¿Sí? Esto es súper básico. Otra vez, hay lenguajes o fórmulas bien complejas, porque recordemos que R es un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que saber un poco de programación. Como ven, dijimos que RStudio le daba un entorno gráfico a R, pero igual hay que saber un poco de programación. Bueno, espero que hayan entendido algo y nuevamente muchas gracias a la sociedad